Qué bueno que este día estoy con ustedes. Me da mucho gusto poderlos saludar, darle gracias a Dios porque este día tenemos algo especial de parte de Dios para nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando de un tema que se da desafortunadamente en estos tiempos con mucha facilidad. Y hablamos acerca de la depresión. Estuvimos platicando acerca de cómo en mi vida personal la depresión llegó en un tiempo y que pude darme cuenta que cuando uno está confesando continuamente de la manera en que uno se siente, de la manera negativa en la que uno está viviendo, eso hace un círculo vicioso y ese círculo vicioso nos encarcela y nos mantiene en esa condición. Comenté con ustedes de la manera en cómo pude salir adelante, primeramente gracias a Dios. Y de la manera en que Dios me mostró que era cambiando mi confesión que las cosas serían diferentes. Esto fue en mi caso. Pero hoy quiero decirles que la depresión, como tal en la palabra de Dios, no aparece. Sin embargo, podemos ver diferentes hombres de Dios padeciendo síntomas de lo que hemos escuchado acerca de lo que es la depresión. Hombres como David, como Elías, como Jonás, mujeres como Noemí, hombres como Job, como Jeremías y como Saúl, son algunos de los ejemplos que encontramos en las Escrituras y que nos damos cuenta de que ellos pasaron momentos de depresión. La depresión es una de las afecciones más comunes en la actualidad y la padecen cristianos como no cristianos. La depresión viene de una palabra latina que se llama depressio y su significado es hundimiento. Esto significa que la persona que se encuentra en depresión se encuentra en un estado de hundimiento, de tristeza grande, de falta de ánimo, como lo vimos en la semana pasada. Sé que es el propósito de Dios que hablemos acerca de la depresión. Porque lo que desea Dios es que tú y yo podamos vivir de la manera a la que hemos sido llamados a vivir. Una manera en la que el Señor Jesucristo nos declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El día de hoy quiero hablarte acerca de la depresión causada por la culpa. Hay hombres y mujeres en la actualidad que debido a la culpa caen terribles episodios de depresión. Y la culpa es porque realmente han cometido cosas serias, cosas que los acusan, pensamientos que los persiguen, y esas circunstancias los han hecho hundirse en tristeza, en desesperación, en angustia. En las Escrituras encontramos la vida de un hombre, el rey David, que atravesó por momentos depresivos muy serios debido a su culpa. La culpa por la cual el rey David pasó momentos depresivos fue por cometer adulterio y por estar envuelto en un homicidio. Y esos pensamientos no lo dejaban en paz. El rey David pasó momentos difíciles con esa depresión ocasionada por la culpa que cargaba, por haber participado de cosas que no eran nada agradables delante de Dios. Sé que como el rey David, muchos de nosotros podemos estar pasando momentos difíciles a causa de una culpa. Pero hoy quiero decirte que no tienes por qué quedarte en la culpa. No estamos hablando de la intensidad del daño que pudiste haber cometido o no. Lo que sí estamos hablando es que hay una respuesta para esa culpa en la que tú estás pasando. Cuando el rey David atravesó por esos momentos depresivos tan severos, ustedes y yo hemos escuchado cómo el rey David, a través de un salmo, pudo poner en paz su corazón. Y yo te invito para que veas en el Salmo 51 lo que sucedió en ese momento con el rey David. Mis amados,
Cuando tú y yo nos hemos equivocado, cuando tú y yo hemos participado de algo que no ha sido agradable a Dios, y cuando tú y yo estamos siendo perseguidos por esos pensamientos, por esas angustias y esas tristezas, debemos tomar en cuenta el ejemplo del rey David, que se humilló delante de Dios para pedirle perdón desde lo más profundo de su corazón. Y en el Salmo 51, el rey David empieza diciéndole a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Si tú estás pasando por un momento de este tipo, hoy te aconsejo humillarte ante la presencia de Dios, reconociendo tu falta, pidiéndole perdón desde lo más profundo de ti. Sé que a través de ello, Dios enviará esa respuesta que tú estás esperando. Vivir en angustia y en ansiedad por ese pecado que te ha estado llevando a vivir estados depresivos severos, tiene una respuesta. Y la respuesta la encontramos en el ejemplo que el rey David nos pone a través de la palabra. Se humilló delante de Dios, reconoció completamente su falta, le pidió perdón y se arrepintió de ello. Eso hizo posible que el rey David, en el Salmo 32, pudiera expresar algo que tú y yo podemos valorar en esta mañana. Y el rey David, a través del Salmo 32, dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El rey David pudo reconocer lo que sucedió en su vida cuando se puso delante de Dios y se arrepintió de todo corazón, y pudo saber que era bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pudo valorarlo de la mejor manera. ¿Y sabes por qué? Porque en el Salmo 32, en el versículo 3 y 4, dice algo muy especial. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Eso era lo que el rey David atravesaba en aquellos momentos en los que se encontraba deprimido. Pero los momentos en los que él experimentó el perdón de Dios, en los momentos en que él pudo ser libre de todos aquellos pensamientos que abrumaban su conciencia, él descansó, él encontró la paz, él encontró la salud, la sanidad para su depresión. Mis amados, no sé por qué culpa podamos estar pasando, pero lo que sí puedo decirte, que el Dios en el que tú y yo hemos creído es un Dios que está dispuesto a perdonar cada vez que tú y yo, de manera humilde y sencilla y de todo corazón, venimos a Él para arrepentirnos y pedirle perdón. Por eso Dios dice en su palabra que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Y en la palabra de Dios podrás encontrar momentos especiales de estos hombres de Dios que, al igual que tú y yo, se pudieron haber equivocado, pero encontraron su respuesta en el Dios de amor, en el Dios de misericordia, en el Dios de perdón. ¿Sabes? Sabemos que en la actualidad la tecnología ha avanzado de una manera muy especial. La tecnología ha hecho que nuestras vidas cada día se hagan más fáciles de llevar. Pero hoy quiero decirte que todo lo que la tecnología tiene en la actualidad, desde hace mucho, mucho tiempo, Dios en su palabra lo tiene para tu vida y para la mía. Jeremías 33:3. Hemos dado en llamarle el teléfono de Dios. ¿Por qué? Porque dice muy claramente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú y yo clamamos a Dios en momentos como estos de depresión, de angustia, de ansiedad, Dios nos enseña, Dios nos da a conocer
¿Por qué pasamos por ahí? ¿Y de qué manera podemos salir de ahí? También en la actualidad se ha hecho muy popular que vayamos en el carro y cuando estamos perdidos, cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos, ahora es muy común que la gente diga, usa el GPS. Mis amados, ya en la palabra de Dios podemos encontrar algo que también va a permitir que tú y yo, si caminamos de alguna manera perdidos, podamos encontrar el lugar adecuado. Y yo quiero invitarte esta mañana a que leas conmigo en la palabra de Dios en Oseas capítulo 13, verso 9. Si tu carro tiene un GPS para que lo puedas activar y te lleve hacia donde tú necesites llegar, tú tienes el mejor GPS en tu vida para que tú puedas caminar con seguridad y llegar al lugar donde debes de llegar. Dice la palabra de Dios, Oseas 13, 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Amado, te has perdido. Toma en cuenta lo que la palabra de Dios te está diciendo. No hay lugar donde tú te puedas encontrar y te sientas perdido, que de ahí Dios no sea capaz de sacarte y ponerte en el lugar adecuado. Por eso la palabra de Dios, si lo volvemos a leer, dice en Oseas 13:9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Causas de depresión son diferentes. Una de ellas es la culpa, es el pecado. Pero en Jesucristo tenemos una respuesta. Jesús fue a la cruz y en la cruz pagó tu pecado y el mío, para que cuando tú y yo caminemos en angustia y en ansiedad, en esa culpa por el pecado, podamos venir a Él de todo corazón arrepentidos y encontramos el pronto auxilio, el socorro para nuestra necesidad. Hoy te invito, no tienes por qué permanecer en esas condiciones. No tienes por qué estar allí angustiado, desesperado, triste por la depresión. Hoy te invito, ven a Jesucristo, porque Jesucristo en la cruz pagó por ti y por mí para que podamos vivir una vida abundante. Ruego a Dios que bendiga grandemente tu vida. Ruego a Dios que si estás pasando por momentos de depresión y que no sabes la causa por la que estás ahí, recuerda Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Pero de la misma manera, te encuentras perdido, no se te olvide. Oseas 13:9, el mejor GPS que puedes tener para tu vida espiritual. Estás perdido, yo soy tu ayuda. Que Dios te bendiga.